Bueno, hemos tenido que solicitar la presencia del ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan, experto en asuntos eléctricos, consultor privado, académico, para que nos explique el momento. Buenos días, José Luis. Buenos días. Hay tres cosas que uno no entiende. Número uno, este es el momento en que la gente, la opinión pública no sabe, porque los medios electrónicos y escritos no lo han dicho, que se construye un gasoducto. Ya hasta las tuberías se ven alineadas en toda la extensión, se están ya uniendo los tubos después de más de 2 meses, 3 meses de trabajo, en intensas brigadas, trabajando desde Andrés Boca Chica hasta San Pedro de Macorís. Un gasoducto que va a transportar gas natural desde Andrés a todo el sitio, se lo va a poner a disposición, supongo yo, de todas las generadoras que hay en San Pedro de Macorís. Este es el momento en que medios de comunicación dicen que Punta Catalina está fuera de servicio. Yo no sabía que Punta Catalina estaba en servicio. Eso nadie lo ha dicho. No se puso a prueba la primera. Punta Catalina, sí. Todas esas cosas que el ingeniero sí no las puede explicar. Pero tampoco he visto, porque se habla de la crisis eléctrica como si fuera inmutable, permanente. Ni siquiera se proyecta, bueno, una vez Punta Catalina 1, Punta Catalina 2, 720 megavatios buenos, tocables, producidos con carbón, entren en servicio. Una vez se le ponga gas natural a la boca de las generadoras de San Pedro de Macorís, que son como 800 en total megavatios. ¿Cómo va a repercutir eso en el país? Todas esas cosas, ingeniero, yo creo que usted nos las puede ayudar a aclarar, porque por más que uno la comente aquí, nosotros no somos profesionales de electromecánica. Vamos por lo que es el marco general del problema de la energía a nivel del país y del mundo. Sí. O sea, el mundo va hacia una transición energética, ya eso lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que tiene que planificarse, como tiene que planificarse todo en el sector de energía para poder tener resultados, planificarse a mediano, largo plazo, no solamente el día a día, ¿no? Entonces, dentro de esa transición energética está el uso de fuentes alternas de energía y el cambio de tecnología a nivel del transporte de motores de combustión interna para propulsar los vehículos a motores eléctricos para propulsar los vehículos. Sí. No es que vaya a ocurrir de un día para otro. Posiblemente a nosotros nos llegue eso un poco más tarde que en otras partes, pero ya incluso en muchos países de Europa las fechas son tan cercanas como el 2025, 2022 hay algunos. Cambio total. Sí, de todos los vehículos nuevos van a ser eléctricos, no van a haber vehículos de combustión interna y demás. Los chinos pusieron el 25 para que el transporte público sea autónomo, por eso, entonces, sea eléctrico. Por etapa, pero por eso decía que hay que planificarlo, porque no es que de golpe todo va a ser, exacto, pero tiene que irse planificando en ese sentido. Le hablo de las energías renovables porque evidentemente nosotros hemos hecho mucho como nación en el tema de las energías renovables y es algo que tal vez se está pasando por alto, pero cuando uno compara con otros países del área del Caribe y de Centroamérica, pues nos miran por la cantidad de energía de la que es renovable, sobre todo fotovoltaica y eólica, que se ha estado instalando en el país, que se sigue proyectando instalar bien. Pero junto con esa energía renovable hacen falta una potencia firme que te cubra las noches y los días de lluvia y demás, que no hay tanta producción con ese tipo de energía, pero te ayuda para ahorrar combustible. En el caso de la República Dominicana, desde hace ya más de 20 años aproximadamente, o sea, de la última quinquenio del siglo pasado, se proyectó hacer un cambio de la matriz energética. Eso se ha hecho y se ha estado más o menos logrando las metas. Hemos tenido ciertos problemas con la energía hidráulica por la sequía. Por la sequía, sí. Pero la meta para el 2030 era tener aproximadamente un 25 a un 30% de la generación en base a energía renovable, con 25 es una buena cifra, igual que para el 2050 un 50%. De hecho,
es un planteamiento, vamos a decir, en marco o meta. No quiere decir que sea exactamente eso, sino tratar de llegar a un aproximado por esa cifra. Por lo tanto, el tema de la central de Punta Catalina estaba dentro de ese cambio de la matriz energética. Recordemos que se había proyectado entre el 2005 y el 2006 para el 2012 tener por lo menos 1.200 megavatios a carbón. Habían dos plantas de 600 megavatios, una en Atillo, en Azo, y otra en Pepillo Salcedo. Y entonces estaba la red de transmisión, una red de transmisión muy robusta para enlazar esos dos grandes centros de generación y los dos grandes centros de consumo, que es Santiago y el Santo Domingo. Cuando usted mira un mapa de noche, una fotografía satelital, usted va a ver los dos grandes puntos luminosos que son Santo Domingo y Santiago. Incluso a veces se ven casi iguales, ya por la extensión de esos dos centros, o sea que son los dos grandes centros de consumo realmente. Y tener entonces ese sistema con dos centros de generación importantes, pues era parte de las metas de esa planificación que se hizo en esa época. Punta Catalina está entrando mucho tiempo después, pero también se han hecho otro tipo de inversiones. Al principio siempre ha existido mucha polémica con el tema de la Punta Catalina, pero ahora resulta que no podemos vivir sin ella, porque resulta que entró, todo el mundo vio la diferencia de estar adentro y estar afuera Punta Catalina, hasta en los marginales del spot, ese es el precio spot, y evidentemente salió para hacer una serie de ajustes y entonces venir a las pruebas reales, porque las pruebas anteriores unas pruebas internas de sistema y demás. Ahora vienen 3 tipos de pruebas que se las voy a explicar lo más sencillo posible sin entrar en muchos detalles. Una que es la de la aceptación de la planta por la persona por la entidad que mandó a hacer la planta, ¿verdad? Esa es la primera. Ahí se va a determinar si la potencia es o no es la contratada y si el régimen térmico o la eficiencia de la planta es o no la contratada. La eficiencia significa cómo yo transformo la energía del combustible en energía eléctrica. O sea, entonces, eso está ahí establecido en el contrato. Hay unas penalidades en caso de que eso no se consiga, y por eso esa es la primera prueba. Okay. Una vez el que contrató la planta, que en este caso fue la CDE, ¿verdad? Sí. Incluso es una empresa pública, la de Punta Catalina, y aceite, que eso todo está bien. Entonces se vienen a las pruebas de la planta versus el sistema. Es decir, cómo se comporta la planta cuando está conectada al sistema. Se hacen una serie de pruebas de rechazo de carga, o sea, que sacar carga de golpe, a ver cómo responde la planta, cómo se comporta en isla. Es decir, si hay cualquier problema y se queda con un sector del sistema, cómo está todo lo que son los ajustes de la parte de transmisión, protecciones y todo ese tipo de situaciones. Ese es otro tipo de prueba que está establecido en el reglamento de la Ley General de Electricidad, que se le debe de hacer a toda planta nueva que entra al sistema. Y después viene la última, que es la que hace con el operador del sistema con relación a lo que se le va a pagar por capacidad, pago de potencia, ¿verdad? Y cuál es el costo variable de despacho de esa planta, que es otro tipo de prueba. Pero todas se hacen casi a continuación una de otra. ¿En qué momento estamos? Nosotros estamos ahora en comenzar con las primeras, de lo que es la parte de la aceptación de la planta por la CDE, en lo que respecta a capacidad y eficiencia. O sea, en eso es que se va a entrar, en la unidad número 1. En la 1, exactamente. La unidad número 1, o sea, en apariencia lo que ha habido son algunos problemas con el sistema de control automático de una parte, no de todas,
de lo que es la central térmica, fundamentalmente en los calentadores recuperadores de calor, que justamente tienen que ver con la eficiencia. Por lo tanto, no se puede hacer la prueba de aceptación por parte de la CDE sin que eso esté resuelto. Y no, eso está muy bien. Porque incluso no le conviene a la empresa constructora tampoco, porque va a tener una penalidad si eso no funciona como debe de ser. Exactamente. Entonces, entiendo que en eso se está, siempre eso tiene que ser supervisado por el que suministra los equipos, porque una planta, los componentes principales es la generadora de vapor, que la gente le llama comúnmente caldera, pero que es la caldera más el sobrecalentador, y el turbogenerador, ¿verdad? Que incluso es lo que más se recuerda, pero hay molinos de carbón para pulverizar el carbón, hay calentadores, hay una serie de sistemas auxiliares que los suministran otras empresas, son marcas diferentes, vamos a decirlo, para que la gente lo entienda, y cada uno es responsable de su parte y tiene que dar la certificación. Si hubo problemas, por ejemplo, con los calentadores del sistema, que son los que recuperan calor para mejorar la eficiencia de la unidad, pues tiene que venir el suministrador y demás con sus técnicos, hacer los ajustes, a ver por qué no están funcionando de manera automática como se pensaba que debía funcionar. O sea, no es que no pueda operar la planta sin eso, sino que la planta opera, pero no tiene entonces la misma eficiencia que eso. La unidad número 2 está en otra etapa. Lo que pasa es que eso ya se hizo la licitación del carbón para trabajar con esa unidad. En las pruebas, que siempre se busca un carbón que tenga alto contenido de azufre con uno que no tiene tanto contenido de azufre para la desulfuradora. Tiene un plazo, ingeniero, para entonces, esa comenzó, está en la fase que como estaba la 1 en enero. Entonces, es de esperarse que para el mes de noviembre también esté en línea y en prueba. Y posiblemente para finales de ese mes o principios de diciembre estén las dos ya en operación comercial. O sea, que por eso para este fin de año vamos a tener un suministro de energía aparentemente muy bueno. No solamente por eso, sino también por el tema del gasoducto que se está construyendo hacia la zona de San Pedro, que debió también hacerse hace 10 años por lo menos, debió estar. O sea, eso se comenzó a hablar y discutir en el 2005. O sea, en esa época yo recuerdo que estuve en esas discusiones. Cambiaron la condición. O sea, no se puso de acuerdo nunca con lo que era el costo de transferencia del gas, o sea, lo que son los costos que se agregan desde la regasificadora hasta la planta. Al final parece que llegaron a un acuerdo, pero va a ir a suministrar fundamentalmente Quisqueya 1 y Quisqueya 2, pero también va a poder darle gas a los demás unidades que están ahí. Y con precios más o menos. Y con precios muy competitivos, porque hoy en día la competencia fundamental es carbón-gas. Incluso el carbón ha bajado muchísimo de precio. Fíjese que yo siempre he mencionado de que en el mercado de los combustibles pasa lo mismo que en el de la energía eléctrica. Hay un precio que es bajo contrato y hay un precio del stock. O sea, el stock es el precio de bolsa, que es el precio de oportunidad. Yo no tengo contrato, necesito combustible. ¿Quién me suministra esto? Entonces, a veces, un suministrador que está cerca te dice, yo te lo suministro. Ese se trabaja con precio de bolsa. Pero cuando usted hace un contrato, usted pelea el precio. Entonces, usted lo que hace es, bueno, sobre el precio de bolsa, ¿qué descuento tú me das si yo te compro tanto? Y esa es la negociación básica. Sí. Y entonces, ahí se demostró en esa última licitación de los precios de compra del carbón, qué tan buen precio se puede conseguir por debajo del precio de bolsa cuando usted hace una licitación y un careo, o sea, abierto de que tú pones a pelear dos por el eso. Evidentemente que hasta ahora se lo han ganado empresas norteamericanas por una sencilla razón, que ellos tienen carbón azufroso y dentro del paquete están los dos. Y entonces, si te pide carbón azufroso, pues no evidentemente que el que se lo puede suministrar con más facilidad en el área, Estados Unidos, Colombia no tiene carbón azufroso. Por eso si se hace una licitación de carbón... ¿Han participado ellos en la licitación? Pero
evidente tienen ciertas dificultades porque tendrán que buscar ese de segunda mano, porque ellos no lo pueden suministrar desde Colombia. Entonces, pero ese es más o menos el tema. O sea, yo entiendo que de aquí al mes de noviembre vamos a tener dos cosas importantes. O sea, primero que las dos unidades de Punta Catalina van a estar operando normalmente, vamos a decir, si no ocurre un evento de fuerza mayor. En noviembre. Sí. Noviembre las dos. Las dos, no, la 1 va a estar ahora. O sea, la 1, las pruebas, si se comienzan a principios de julio, terminan antes de finalizar julio. O sea, que en agosto tenemos Punta Catalina 1 en operación comercial, porque hasta ahora la hemos tenido en pruebas, pero en pruebas internas, no las pruebas oficiales que son las que vienen ahora. Y por eso es que hay que preparar todo desde el punto de vista técnico. Esto no tiene nada que ver ni con política, ni con chercha, ni con nada de eso. Exactamente. Simplemente es un asunto eminentemente técnico que a veces no lo entienden los políticos. Correcto. O sea, pero evidentemente que por eso es que hay que hablarlo de esa manera lo más simple posible también, para que todo el mundo esté consciente de qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Y por qué es importante que todo funcione correctamente, porque está en juego la eficiencia de la planta. O sea, entonces el gasoducto pudiera entrar en el mes de noviembre también, a finales. Ah, caray. O sea, que por eso es, sí. Por eso es que para el mes de diciembre de este año vamos a tener algo muy bueno. O sea, vamos a tener mucha energía a bajo precio. Mucha. Pero ¿y los apagones parece que pudieran desaparecer? Digo, desde el punto de vista técnico, seguro. Seguro, sí, no hay apagón. Pero va a haber siempre algunos que otros problemas. ¿Por qué? Vamos a ver. Técnico. ¿Está oyendo, Mozart? Sí, vamos a ver. O sea, ¿por qué? Porque siempre hay a veces problemas de regulación y hay disparos de algunos circuitos y demás, pero son de esos disparos que ocurren que el circuito vuelve otra vez a servicio a los pocos minutos. O sea, puede haber un problema de línea de distribución. Está dando muy buena noticia. Sí, yo pienso que sí, o sea, eso es lo que está ahí. Además de que hemos estado incorporando mucha energía renovable, mucha energía renovable, cierto. Que muchos países del área quisieran tener esa cantidad de proyectos que están entrando, o sea, y eso nos sirve para ahorrar combustible. Sí. Exacto. Y evidentemente que en la proporción que vamos a dejar con fuera de lo que es carbón y gas natural es poca. Muy poca. Mire, el cuadro, sin embargo, debemos consolidarlo. Sí. Porque la verdad es que es una situación enteramente nueva la que pudiera presentarse. No la hemos vivido en los últimos 50 años. Así es. De manera que si es de esa categoría, vamos a analizarlo un poquito para ver de qué manera eso va a repercutir tanto en la suficiencia de la oferta como en precios. Pero vamos a hacer una paradita y regresamos. Bueno, por lo que hemos conversado hasta ahora con el ingeniero Moreno San Juan, está claro que las cosas se están desarrollando de manera como estaba previsto en la central Punta Catalina. O sea, las pruebas están, que no es cierto como se mencionaron recientemente dos. Yo digo, es más, yo lo voy a mencionar más que todo como dirigente político, eso es lo que yo he sido. Antes venido dirigentes sociales. Antes de entrar en un Enriquito de León y Fernando Peña, que se habían registrado averías tan notables que no pudieron ser reparadas por General Electric en Punta Catalina y que eso había hecho fracasar la entrada de la planta número 2. Porque hubo que pasarle el rotor de la planta número 2 a la 1 y una serie de especulaciones increíbles, que por cierto las oigo repetidas por una periodista relacionada con ellos que trabaja en el Gobierno de la Mañana. Pero digamos que esas cosas no son ciertas, que lo que está aconteciendo es el desarrollo de las pruebas programadas en contrato y que vamos entonces camino a una situación enteramente distinta. 3 coincidencias felices. Que para finales de año, digamos que en noviembre, estarán las 2 unidades de Punta Catalina en línea. La primera deberá entrar en agosto. Número 1, número 2. En operación comercial. En operación comercial. Número 2,
que para entonces deberá también estar en servicio el gasoducto, que le pone en la boca de Quiqueya 1, Quiqueya 2 y Collentris gas natural, para que no tengan que procesar ni búnker sí ni gasoil. Es más, si hacen algún esfuerzo por el camino, pueden también hacer un calimente y ponerle a la Sultana del Este, que tiene 150 megavatios, también gas natural. Bueno, el asunto es que hay unos 600, 700, más o menos la misma cantidad de energía de Punta Catalina, la tendríamos a gas natural. Y dice el ingeniero que en razón de los desarrollos de energía no renovable, lo que se va a reducir es notablemente el uso de derivados de petróleo para producir energía. ¿En qué proporción aproximadamente? Bueno, no solo lo que con el uso del gas natural y del carbón se reduce ya el fluor número 6 y se va a eliminar prácticamente el número 2. Es el gasoil. Que es el que usa fundamentalmente Collentris. Bueno, y la Esmierro en el norte. Que algo tendrán que buscar porque los que no cambien al uso de gas natural, pues van a tener un problema muy serio para ser despachados, o sea, en el sistema por un problema de costo variable y como el despacho se hace en base a una lista de orden de mérito, no en sí, como estaba previsto a un despacho a costo marginal, porque la lista de mérito en sí no es exactamente lo mismo, técnicamente, pero funciona para racionalizar la entrada de las máquinas en función de su costo de producción. En cuanto a combustible se refiere, en cuanto a la parte variable. El carbón solamente por Punta Catalina va a estar entre un 30 y un 35% de la participación del mercado, pero tenemos el Itabo 1, Itabo 2 y también Barahona, carbón, que más o menos estaríamos por el 40%, un poquito más del 40%, que en gran medida era lo que debía con la meta que se tenía. Con el gas natural andaremos por un 30%, porque cuando se suma, tú vas a sumar también las dos Quisqueyas y vas a sumar Collentris, aunque tal vez no en el mismo momento, pero cerca. Y hablabas de la Sultana. Bueno, la Sultana tiene menos incidencia en el sistema porque casi todo se está enviando hacia Punta Cana, Macao y zona franca de Romana. Sí. Hay una línea exclusiva que se tiró para esos fines. No, de cierta forma no muy de acuerdo yo estuve con ese tema, pero sin embargo esa es la realidad. Pero sí va a estar Collentris y la renovable, que de hecho si no tuviésemos el problema de la hidro, que tenemos una producción un poco más baja, estaríamos ya en términos de energía cercano al 20%. Ingeniero, fíjate, yo tengo... Por momentos, ¿no? Porque acuérdese que... Entonces los independientes de petróleo en una proporción... Acuérdese que en el tema de la energía renovable lo importante es hablar en energía, no en potencia, porque la potencia no firme, lo cual quiere decir de noche no tenemos fotovoltaica y tampoco tenemos cuando un día está nublado, es más un día, aunque no esté lloviendo, puede ser que esté nublado y se produce menos. Y recordemos que hemos conversado sobre el tema del almacenamiento de energía, que todavía está pendiente, es una materia pendiente, que posiblemente de aquí al 2030 sí podamos tener resuelto el tema de un almacenamiento de energía a un costo relativamente bajo. Ahora lo que sí es totalmente competitivo es la energía renovable versus la convencional, sin almacenamiento de energía, pero con la limitación de que esa energía, sobre todo la fotovoltaica, es muy variable. O sea, está subiendo y bajando continuamente y por lo tanto usted tiene que tener algo que respalde. Siempre hay que tener un respaldo para esas fluctuaciones que tienen que ser hasta ahora con plantas a carbón, gas natural, hasta nuclear. Bien, ingeniero, mire, yo tengo una curiosidad. Hace 10 años que debimos tener ya ese gasoducto. Sí. Dice usted. Sí. Y desde hace ya mucho tiempo, desde el Estado se han estado creando facilidades para incorporar ahora más, durante la gestión del presidente Danilo Medina, pero eso viene creando las facilidades para que el sector privado invierta
en energía limpia, Sí. o renovable, ¿verdad? Pero nada de eso había arrancado hasta que llegó Punta Catalina. Digo yo, porque eso ha llegado en un momento en que hubo una decisión del Estado Dominicano de construir una planta de ese nivel y proyectar que esa planta no solo iba a dar una gran cantidad de energía, como más de 700 megas, sino que esa energía iba a ser colocada al servicio de la sede a un precio considerablemente menor al precio de las contratadas Sí, a las eso empresas. para mí eso es correcto. Eso se puede ver eso como una de las virtudes de Punta Catalina, el hecho de que cuando con Punta Catalina el sector privado AES decide su gasoducto, que tardó 10 años, lo pone, ahora está construyéndolo, y se incrementa la inversión en... Bueno, es un hecho que renovable. el tú tener una planta que va a entrar y que tiene un costo variable mucho más bajo, empuja a todas las otras a tener que hacer algo, o si no simplemente se salen del mercado. El mercado ha estado más o menos comenzando a funcionar, o sea, aunque todavía no funciona como debía ser, pero por ejemplo se hacen licitaciones para compra de combustible. Sí. O sea, y más o menos funcionan. Después también se hizo una licitación para compra de energía, que fue la que ganó AES, porque era la que tenía gas natural, para ofertar, que ofertaron cerca de 8 centavos de dólar el kilovatio hora en el momento, ¿no? O sea, no hubo más oferta a un precio razonable. Eso fue el año pasado. Eso fue en el 2017. El año antepasado. Sí, o sea, exacto. O sea, Entonces, con Punta Catalina en construcción. Sí, exacto. Entonces evidentemente... Sí, pero hay energía que se está comprando a 8 centavos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? licitación. Pero no había suficiente, porque por eso hay otras máquinas que son con motores diésel que usan fuel oil número 6 como combustible, o el bunker seat, o sea, que como se conoce también en el argot técnico. Pero sus costos son 14 a 16 centavos de dólar. O sea, entonces, algunos pueden llegar a 14, demás. Lo cierto es que en muchas de las nuevas instalaciones que se han hecho hasta de motores, ya lo que piensan es en el uso del gas natural. Por eso es que la Quisqueya 1 y Quisqueya 2 se construyeron para usar, mientras no se tuviese el gas natural disponible, porque ese es otro de los mitos, o sea, no había gas natural disponible. O sea, entonces cambiar a gas natural, ahora ya sí tenemos, y entonces ahora sí se puede. O sea que todas las cosas van, si se planifican a mediano y a largo plazo, aun cuando no se vean los resultados de inmediato, si existe como esa coordinación tras bastidores, ¿no? O sea, de que las cosas tienen que ir por ese lado, evidentemente que los resultados se van a ir obteniendo. Y el componente eficiencia en la distribución, que pone todavía, mire, ahí todavía sí hay mucho por hacer. O sea, evidentemente que los niveles de pérdida para nosotros continúan muy elevados. Continúan elevados, pero nosotros teníamos como meta, cuando hablábamos en el Instituto de Energía sobre ese tema de la UAS, llegar a un 20%. No nos poníamos metas más allá de las que ya habíamos tenido a finales de los 70, principios de los 80. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Edenorte ha hecho una gran función de reducción de pérdidas, porque era la zona más dispersa, de menor densidad, y había muchos problemas con las redes. Y sus niveles de pérdidas totales ya andan alrededor de un 24%. Caray. O sea, incluso cuando uno lo compara, a veces está un poquito mejor que Edesur, que era la que mejor estaba siempre, que anda por ahí también. La que sigue con problemas es de problemas serios, porque sus niveles de pérdida totales todavía exceden el 30%, ya no mucho, pero están por encima del 30% y no deberíamos estar en ese nivel de pérdida. Pero lo primero es llegar a ese 20%. En términos de... Y ya es de sur y de norte están casi cerca de ese 20%, que la meta la pusieron más bajita. Cuando se discutía este tema en el patio, decía,
se lo dije a varios colegas. Póngalo en 20. Lleguen a 20, que No ya sean tan con eso, optimistas. entonces, porque usted puede estructurar un régimen tarifario que más o menos esté Sí. de acuerdo con eso. Ahora, tenemos otro problema con el tema tarifario, que de alguna manera habrá que enfocarse en esto cuando ya estemos alrededor del 20% de pérdida total. Entonces nos fijamos en la tarifa. Sí. Por cierto, que cuando se hablaba en el pacto eléctrico de la tarifa técnica, se decía que una vez se tuviera Punta Catalina y alguien proyectó, a alguien se le ocurrió también proyectar, y gas natural para cambiar la matriz de San Pedro de Macorís, gran generador que es San Pedro, se pudiera hablar de una tarifa técnica porque ya tendríamos predecibles costos. Estamos entonces, por tanto, muy cerca de... Ahora, a final de año, se puede hablar ya de establecimiento de una tarifa técnica. Yo diría que habría que ver cómo siguen mejorando lo que son los controles de pérdida de las redes un año más. Un año más. O sea, y entonces ya hablar eso. Lo que sí se puede ir hablando de algunas de los articulados de la ley para beneficiar al consumidor, como el pago de la energía no servida a los circuitos 24 horas. Oye, Monser. Porque los circuitos 24 horas ya cumplen con los requisitos de Pago. de pago. Pago a tiempo. Para que se le pueda aplicar eso. O Y sea, se Monser, podía que se ir- le puede decir a las empresas, ustedes se comprometieron que cuando tuviéramos servicio 24 horas, iba a ser con responsabilidad de ustedes no entregarla a tiempo. Exacto, entonces si hay cortes de energía, ¿usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos en el sistema eléctrico un problema muy serio, nos hemos acostumbrado a trabajarlo así, que es sacar carga, es decir, dar apagones para regular frecuencia y voltaje. Y no entrar nueva generación. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Sí, eso es lo que se ha hecho siempre. Eso se llama operar en emergencia, el sistema permanentemente. Y nos hemos acostumbrado de que a mí me dan un corte de energía y no tiene ninguna consecuencia, aunque yo sea un buen cliente y pague regularmente. En otras partes del mundo, si tú me das una hora de apagón, me tienes que compensar esa hora de apagón. Exactamente. O sea, entonces debemos llegar ahí. Por eso todo es por etapas. O sea, pero ahí es que debemos llegar. Primero que se suple el 100% de la demanda. Para eso también hay que poner en cuenta de que todo el mundo tiene que pagar la energía. Exacto. La energía no es gratis. Bien. Pero una cosa, y entonces hay que tener un sistema de que el suministro, la gente esté dispuesta a pagarlo porque tiene un está buen recibiendo, servicio. claro. Tiene un buen ¿qué servicio. estará pasando en la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, que hizo saber ahora, recién, esta semana, acaba de pasar dos cosas que parecen, por lo que usted dice, no estar en conocimiento de la institución, o sea, de los productores privados de energía? Número uno, que el problema mayor del sistema eléctrico es la falta de planificación. Usted dijo, bueno, tal como se proyectó, parece que estamos llegando a la liberación de una industria eléctrica que dependía demasiado del derivado del petróleo. Parece que están cumpliendo. Segundo, que los costos de intermediación, o sea, de las tres distribuidoras, son tan altos y no se prevé en el tiempo una solución. Sin embargo, usted ha dicho que en los dos casos Miren, vamos a ver. estamos mejorando. Yo no sé, ¿qué pasará ahí? Eso es una asociación de empresas que defienden sus intereses fundamentalmente, supuesto, no hay es que otra cosa. entender. Sin embargo, ellos nunca hablan de por qué tenemos unos precios, no costos, tan altos en la generación. O sea, ¿y por qué se ha mantenido eso de esa manera? Muy sencillamente por la falta de planificación en algún momento donde fue como una piñata. Es decir, teníamos un problema y entraron todos con cualquier tipo de tecnología, aunque los costos no fueran, porque era suplir la energía. Pero ellos dijeron algo muy interesante, que es que tienen una reserva de 250 megavatios. Pero está disponible ahí. 270 Y días. eso es una evidencia de que no tenemos reserva, De que no tenemos reserva. porque deberíamos tener 600 megavatios De reserva. de reserva para poder realmente tener un sistema con cero apagones, porque como nada de lo hecho por el hombre es infalible, la única forma de garantizar un servicio es redundancia en la oferta. Redundante. Fíjese que hasta en los aviones, que yo siempre lo pongo de ejemplo, porque es la parte donde más se trata de tener redundancia, usted tiene doble todo.
un piloto y el copiloto, y está duplicado todos los sistemas de mando del avión. Incluso las reservas de combustible que lleva el avión duplican. Bien, pero bueno, en el caso de un sistema eléctrico no es tener un 100% de reserva, sino un 20% de reserva mínimo para poder hacer eso. Y dígame si un 250 o 160 megavatios es el 20% de 2.700 o 2.800 megavatios, que es lo que deberíamos estar supliendo, sin el 15% que no se suple todavía, ¿verdad? Entonces, es más un mito pagado, o sea, porque hay mucha gente que sigue en esa línea, decir que todo el problema está en el problema de la distribución, cuando, si usted analiza el tema tarifario, se va a dar cuenta de algunas cosas con relación a eso, o sea, de que no está bien el enfoque. O sea, el enfoque no. Ahora, la planificación, lo que sucede es que sí tiene que ser transparente y tiene que estar en un plan de expansión de costo mínimo, plasmado. Se ha estado haciendo una planificación sobre la base de tecnicismo, pero no, tal vez, no se ve ese plan. No se ve el plan, pero el plan existe. Y se están haciendo cosas en base a esa meta y ese plan. Y en eso tiene razón. Lo otro es la parte operativa del sistema, cuando usted va a cómo se maneja un sistema, donde la demanda, lo básico y lo fundamental en un sistema eléctrico es que la demanda siempre se supla. O sea, entonces usted tiene que tener todo, vamos a decir, preparado para que no ocurra un apagón, y si ocurre es por una eventualidad. Aún en los sistemas más bien planificados ocurren apagones. Si el presidente... Cada un minuto. ¿Por qué si el presidente de la República dispuso mediante un poder a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado que sacara a licitación una segunda, el equivalente a una segunda Punta Catalina, que es la que nos daría respiro, garantía, seguridad? Eso hace 2 años. ¿Por qué no se...? Bueno, tal vez por eso mismo, o sea, porque tenemos que tener, o sea, un plan de expansión donde eso esté. Y qué tecnología se va a usar y dónde debe de estar. No donde se le antoje a cualquiera instalar, sino todo tiene que estar en ese plan. Usted quiere invertir en energía, República Dominicana, invierta en esto y en este sitio. No en el sitio que yo quiero y con la tecnología que yo quiero. Entonces, en eso sí tal vez hay que hacer un poquito de esfuerzo para que todo esté ahí y que sea como la guía a seguir, pero que se han estado mejorando muchas cosas, sí. Nos falta mucho en la parte operativa de la red y del sistema y confiabilidad. Lo cierto es que si no hacemos esa licitación ahora, para que entre en tiempo previsible, vamos a tener siempre los vaivenes de que volvemos a tener falta de generación. Con todo y que está previsto que desaparezcan los apagones a fin de año. En el 2022, 2023, 2024 vamos a tener problemas otra vez. Con todo y que tenemos a la vista... Momentánea. Porque por eso es momentánea. Pero es que crece todos los años 150 megavatios, entonces hay que suplir la demanda creciente. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Bien. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.